Ok. Entonces, vamos a retomar. Bienvenidos a los que ya estamos, ¿verdad? Vamos a esperar que se sigan uniendo el resto. Y vamos a retomar la sesión 4, porque la sesión 4 la vez pasada la habíamos sustituido por el análisis de casos. Entonces, vamos a retomarlo y vamos a iniciar la clase. Ese es el tema de hoy. ¿Lo logran ver? Ahora sí. Ya lo tienen en pantalla. Si no hay mucho ruido donde... Sí, se oye. Ok, gracias. Si no hay mucho ruido donde ustedes estén, pueden dejar abiertos los micrófonos. Cuando escuchen mucho ruido, lo cierran. Nada más lo cierran, ¿verdad? Para que no se me filtre y no se nos filtre a todos. Pero déjenlo abierto porque a veces se atrasa la simultaneidad de... A veces yo pregunto algo y por estar activándolo se tarda un poco. Pueden dejarlo abierto. Si escuchan mucho ruido donde ustedes están, entonces lo cierran para mientras hay ruido. Después lo vuelven a activar. ¿Ya? Creo que así podemos interactuar más rápido. ¿Ves? Entonces, voy a poner acá. ¿Quién más se unió ahorita? Ok. Vamos a entonces, les decía, a iniciar. Ese es el tema del día de la sesión de hoy. Los centros de mediación o entidades institucionales administradoras de procesos de mediación y arbitraje. Ese es el tema. Esa es la sesión 4 de la unidad 2. Recuerden que las sesiones se van haciendo conforme el tiempo y la distribución de los programas. Entonces, yo los voy distribuyendo de manera tal que no nos acumulemos tanto material a la hora de la clase para no, que al final, cuando hay mucho material, demasiada información, pues no la procesamos tan rápido. Pero sí, se abordan toda la temática del programa sin omitir temas. Lo único que se va haciendo es la distribución un poco más suave para que podamos tener una mejor comprensión. Bien, entonces le di a admitir a alguien, pero no me fijé quién fue que se agregó. Bueno, entonces ese es el tema, les decía. Vamos a irle dando continuidad. En la ley de mediación y arbitraje encontramos, ¿verdad? Algo que tiene que ver con el concepto de mediación, de arbitraje y cuestiones como esa, o conciliación. Los centros de mediación, esos son los entes administradores de procesos de mediación y arbitraje. Todo esto, ya sea público o privado, tiene que estar regido primero por esta ley, por la ley de mediación y arbitraje. Si se fijan, ya vamos entrando en materia, ya vamos a ir a tocar la ley, que todavía no la habíamos tocado la ley. ¿Ya? Entonces, la ley 540, que sería bueno que la compraran, no solo por la clase, pues, sino que es importante tenerla porque al final de cuentas en algún momento la vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces sería bueno que la adquieran. Yo la compré en Cenixa y me costó como 150 córdobas en Cenixa, ¿verdad? Entonces, se los recomiendo para que ustedes también, y que forme parte de su biblioteca, ¿verdad? Cada uno va formando su biblioteca poco a poco. Entonces, estos son autorizados por la dirección DIRAC, ¿verdad? Dirección de Resolución Alternas de Conflicto. Alterno porque es una alternativa para poder resolver los conflictos, ¿verdad? Entonces, Dirección Alterna de Resolución de Conflicto. Pueden encontrar como solución o resolución. A mí me gusta más decir solución. Es que resolución suena como una sentencia, como a una decisión
resolutiva, como que le emite el juez. Y aquí a este nivel no estamos a nivel de juez, estamos a nivel administrativo. Entonces a mí me gusta decir dirección alternativa de solución de conflicto, no de resolución, no me gusta. ¿Ya? Pero no importa, eso no tiene importancia, ¿verdad? Es cuestión de gusto y estilos. Cada quien va a decirlo como le guste. Entonces, en el artículo 67 de la ley 540 se habla acerca de la mediación y el arbitraje, ¿verdad? Fue creada el 25 de mayo del 2005. Desde entonces se está comenzando a aplicar una ley como ley, porque antes los procesos tenían mediaciones, solo que no había una regulación específica de que hablara de la mediación como ahora, pues, ¿ya? Esa es la única diferencia, pero en los conflictos y en los procesos, la mediación siempre ahí estuvo. La diferencia es que ahora hay una institución, ahora hay un reglamento, etcétera, ¿verdad? Entonces, fundamento constitucional. Está fundamentado en el artículo 160 de la Constitución Política, los centros de mediaciones, y ahí se establece que la Administración de Justicia reconoce la participación ciudadana, ¿verdad? A través de estos métodos. ¿Por qué es ciudadana? Bueno, porque las personas que están ahí son personas comunes como nosotros, son ciudadanos comunes que están preparados y capacitados para resolver este tipo de conflictos o este tipo de situaciones, ¿ya? Y está sobre la base del artículo 160 constitucional. Ese es el sustento. De ahí se trajo la fuente del asunto de la Administración de Justicia con respecto a los centros de mediación, ¿verdad? También tenemos la identidad rectora, que es lo que estábamos hablando. Todas las personas naturales, las personas que quieran ejercer la administración de estos métodos, ¿verdad? Tienen que acreditarse, tienen que solicitar la autorización de la DIRAC, ¿verdad? Entonces, a menos que ya estén, dice, autorizados por la ley. Entonces, ya esos son lo que la ley, antes de que existieran los métodos o antes de que existiera la dirección, ya estaban formados. Incluso estos tienen que darle un informe a la DIRAC de que ya estaban formados, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ellos pasan un informe para darle conocimiento, más que todo para notificar a la DIRAC de que ya existían. Solamente la DIRAC lo que va a hacer es hacer una lista o un registro alterno para estas personas y continúa nada más la entidad haciendo supervisiones de que se esté llevando a cabo, ¿verdad? Los centros de mediación en la legislación centroamericana, ¿verdad? Derecho comparado. Ya en Guatemala existía una ley, ¿verdad? A los tiempos, en la fecha de 1995, habían centros de mediación y arbitraje, conciliación u otras entidades. Si se fijan, el nombre va variando. En Honduras, por ejemplo, a través de ese decreto que dice ahí, se llamaban centros de conciliación. Fíjense, tendríamos que leer la ley o ese decreto de ese país para ver cuáles son las facultades o el ámbito de aplicación que tiene esos centros de conciliación en Honduras y cuál es el alcance, ¿verdad? Porque nosotros entendemos conciliación con un grado de menor jerarquía, pero no tiene nada que ver el término, sino que es la materia o la entidad. Por ejemplo, si usted va al Ministerio del Trabajo, no le hablan de mediación, le hablan de conciliación. Entonces ahí se utiliza mucho el término conciliación, conciliación. El acta de conciliación, dice, no dice de mediación. Es cuestión de acomodarse al momento, porque ambas son, a ver, la DIRAC y el Ministerio del Trabajo, el Departamento de Conciliación, ambas son entidades públicas.
y ambas pertenecen a instituciones públicas. Lo único que una pertenece a la Corte Suprema de Justicia, es una extensión de la Corte, y la del Ministerio del Trabajo pertenece al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo en su Departamento de Conciliación y Resolución de Conflictos, ¿ya? Pero ellos le llaman conciliación. Los efectos que surte en ambas es el mismo, porque si ustedes llegan a un acuerdo, eso se va a respetar. Igual en la DIRAC, si llegamos a un acuerdo, eso se va a respetar también. Tiene que respetarse, ¿ya? La cuestión es que se utiliza la conciliación como término, como para diferenciar la institución, pero sinceramente el objetivo es la misma. En cuanto a los arbitrajes, sí, el arbitraje es diferente a la mediación y a la conciliación, porque los arbitrajes son de naturaleza privada por lo general y se hace entre personas, entidades privadas como empresas, consorcios, cuestiones mercantiles, más que todo. Más que todo ellos lo utilizan, ¿ya? El resto solo son cuestiones de mediación, de conciliación. Vamos, ya me estoy adelantando, ¿verdad? La diferencia de mediaciones, arbitraje y conciliación. Pero para que vayamos viendo, ¿verdad? Una pequeña diferencia. Igual El Salvador habla de mediación, conciliación y arbitraje. Si se fijan, solo Honduras tiene conciliación, dice nada más. ¿Ah? A través de su decreto, igual en El Salvador, formó su método de resolución de conflictos. En Nicaragua, es la ley que estamos hablando, se creó el 25 de mayo de 2005 y habla de mediación y arbitraje. Si se fijan, solo habla de mediación y arbitraje, pero las conciliaciones, como les dije, en el Ministerio del Trabajo se habla de conciliación. Incluso cuando estamos en audiencia, en la audiencia conciliatoria, porque acuérdense que en los juicios laborales solo es una única audiencia, salvo que existan situaciones especiales en el que se vaya a proveer o se vaya a requerir una prueba, ¿verdad? O pase algo que al juez lo obligue a reprogramar la audiencia. Pero las audiencias, los juicios laborales son únicas audiencias. Ahí se da la conciliación, la inicial, la vista, los alegatos, todo se da en la misma audiencia. El mismo día salimos del apuro, ¿ya? Son casos, pero muy especiales, donde lo laboral se extiende a otras audiencias. Sin embargo, en ese momento, al inicio, el judicial pregunta, ¿va a haber conciliación? No dice mediación. ¿Va a haber conciliación? Entonces le pregunta a las partes, ¿hay propuesta? Sí. No, ok. Entonces, en vista de que no hay propuesta, continuamos con la audiencia tal, ¿ya? Pero se utiliza el término conciliación en lo laboral. La ley contempla la mediación y el arbitraje. Entonces, ¿qué sucede? Hay momentos en que, por ejemplo, cuando vayamos viendo la ley, vamos a hacer unas asignaciones posteriores. Yo les voy a mandar de qué artículo a qué artículo van a trabajar la ley para que la vayamos leyendo. Ahí vamos a ir viendo algunas situaciones que se presentan en la práctica y que es bueno manejarlo, ¿verdad? Entonces ya cuando vayamos avanzando vamos a ir hablando de esas situaciones que se van presentando en la realidad con respecto a las mediaciones, con respecto a las conciliaciones, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a ir abordando lo que tiene que ver con la ley, específicamente con la ley. Entonces, tenemos ahí, esto es del 2015, no pude conseguir algo más actualizado, pero bueno, del 2015, cantidad de centros que hay. Como puede haber aumentado esto, puede haber disminuido.
por asuntos de carácter económico, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esa tabla. Y si se fijan, Managua, como siempre, ¿verdad? Managua es la que más tiene, es la primera, es la que más centros de mediación tiene. Me imagino que a estas alturas del partido, pues hay más. Y si no hay pública, hay más privadas, ¿verdad? Porque por todos lados, si ustedes se fijan, por todos lados van a ver esos rótulos de centros de mediación. Esos son privados, ¿sí? ¿Ya? Gente que se capacita y pone su centro de mediación. Y ahí tenemos una lista de las cantidades. En esa fecha había un total de 22 centros de mediación para el 2015. Puede ser que esté un poco aumentado en cuanto a lo privado. Este es en el ámbito público, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la directamente. 15 activos y 8 inactivos para ese entonces. Inactivos no significa que están cerrados, solamente están inactivos por una u otra razón, ¿verdad? Habían 15 activos y 8 inactivos. Ahora, ¿cuáles son las causas de la desactivación de ese centro de mediación? Aquí está la que les decía, miren, falta en la primera, falta de recursos y presupuesto, ¿ya? Falta de visión y esfuerzo de sostenibilidad. Igual, ¿verdad? No hacen nada para mantener o no lo promocionan como debe de ser, y la gente pues no hace uso del centro de mediación. Falta de publicidad y promoción, competencia de otros actores. Entonces, esas son las causas que puede ser que estén causando la inactividad o la desactivación de estos centros de mediación. O otra causa que no pusieron aquí podría ser la poca confianza que tiene la gente en este tipo de métodos, ¿verdad? Pero eso ya es cuestión de irlo educando un poco al respecto, ¿verdad? Para que vaya haciéndose un mayor uso de este tipo de métodos. Entonces, tenemos 10 minutos, me está marcando ya esto. Vamos cuando se termine, cuando tengamos unos 3 minutos, yo corto, espera un momento porque siempre tarda en convertir el video, ¿oyeron? Entonces me dan un chancecito ahí. Resultados de mediaciones. Estos son en los casos atendidos, ¿ya? Casos atendidos del 2006 al 2012. Estaba hablando de 13.201 casos atendidos. 2013 al 2014, 2.246. Y en el 2015, que es el año que se hizo esta estadística, hay 1.149. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el año que más tiempo se le agregó a la estadística es del 2006 al 2012. Está hablando de 6 años. Habían 13.201. Después, un año y un año. Si se fija, la diferencia no es mucha. Quizá hubo auge al inicio, pero ya después comenzó a bajar. Tendríamos que hacer un estudio, ¿verdad? De la falta de interés, del uso que tiene este tipo de método para que las personas no les pongan mucha importancia. Habría que hacer una encuesta a ver qué dicen ellos pues, al respecto. Yo pienso más que es cultura, es cuestión de cultura utilizar estos métodos. Más que todo es cultura. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura bien conflictiva. Y hablo en general, ¿verdad? No hablo específico, porque yo sé que también hay nicaragüenses que tenemos la cultura de utilizar o de mediar, pues, de buscar la parte pacífica de las resoluciones de los conflictos, pero en su gran mayoría el nicaragüense es bien conflictivo. Entonces, quizás sea una de las razones por las que no están utilizando. Por eso es que la ley obliga a las personas y el proceso
obliga a las personas de que tienen que mediar primero, porque ahora eso es un requisito, ¿ya? Para juntárselo a la demanda. Si usted no lleva ese documento, aunque no haya habido mediación y el acta diga que no hubo comparecencia de una de las partes, se le citó por 3 veces y nunca llegó, aunque no haya habido acuerdos, entonces usted tiene que adjuntarla igual. Pero si usted no lleva en sus documentos esa acta, entonces el juez le va a rechazar la demanda, ¿ya? En limini litis, como se dice, ¿verdad? Así que prácticamente lo obligan a uno para ir a mediar, ¿ya? Es una forma de presión y de coacción, de vaya a mediar, si no, no le acepto la demanda. Entonces, como que por ahí nos están educando un poco para que nosotros hagamos uso de las mediaciones, ¿ya? Ok, resultados de arbitraje. Esto es en cuanto a los arbitrajes, ¿verdad? Centros, procesos arbitrales, tipo y laudo emitido. Si se fija, tenemos a este señor acá, tenemos a Laupoli, que ya no se llama Laupoli, y tenemos los procesos que ellos resolvieron, ¿ya? El privado, por decirlo así, aunque el de Laupoli podría llamarse privado porque era un bufete popular, pero hay más de este señor, Antonio, que el de Laupoli, ¿ya? Y si se fijan, los casos de arbitrales como que tiene un auge o se usan más. Porque mire cuántos laudos, aquí al final laudos emitidos, dice 30 laudos emitidos por este señor Antonio y uno de la UPOL. Total de 31 laudos arbitrales. Entonces, por lo general, las personas de negocio, las personas del comercio y todo eso, ellos sí utilizan este tipo de laudo, o perdón, del arbitraje. Hacen uso del arbitraje, ¿ya? Porque estamos hablando de otro tipo de personas y estamos hablando de otro tipo incluso de cultura, ¿ya? No son personas que andan ahí, no son personas que tienen otro nivel, quizás, digamos educativo, pues, ¿ya? Podríamos decir así. Pero también pueden haber otras razones. A veces los comerciantes o las personas empresarias, pues, no les gusta el escándalo tampoco, ¿ya? No les gusta el escándalo. Entonces ellos hacen uso de este tipo de cosas. ¿Ves? Tipología de casos atendidos. Esta parte es interesante. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué es interesante. Fíjese bien, la tipología, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que aquí, en este tipo de materias, es donde más se dan las mediaciones patrimoniales, incumplimiento de contratos, pensiones y casos. Hacen la diferenciación, fíjese bien, entre pensiones y los casos de familia, que hay diversos tipos de casos, pero hacen la diferenciación entre pensiones y casos de familia. También conflictos vecinales se están resolviendo a través de las mediaciones. Los arrendamientos, casos penales mediables, arbitraje comercial. Al final se da cuenta, comercial dice aquí. Son los que más utilizan este tipo de métodos. De hecho, están diseñados para ellos, ¿verdad? El arbitraje. Pero tenemos casos penales mediables. Tendríamos que ir a ver en el Código Penal. Entre ellas están las faltas y los delitos menos graves. Bueno, pero ya vamos a ir a ver al código después cuáles son ese tipo de delitos y para tenerlos en cuenta a la hora de que un día nos llamen y nos digan, mire, quiero que me venga a ver un asunto aquí a las 5, ya, una mediación. Ok, ¿qué delito es? Bueno, un asedio, entonces sí llego, ¿ya? O un delito menos grave, este le sacó el celular sin violencia y sin nada, solo se lo sustrajo, ¿ya? Entonces podemos hablar de hurto, si es posible.
porque solo lo agarró del bolsito donde estaba ahí y se lo llevó. ¿Ya? Entonces eso es mediable, porque se puede remediar el daño, o lo entrega, o si ya no lo anda, pues se lo tienes que pagar. Entonces son cuestiones mediables. ¿Ves? Entonces, pero lo interesante aquí es que lo que quiero que noten es que para poder ir a mediar, tenemos que tener conocimiento de diferentes materias. Incluso hay personas especialistas. Yo me voy a especializar en mediaciones según su rama o su materia que elija, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, mira, yo puedo ir porque yo soy especialista en esto. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes noten. Que la mediación también puede ir por especialidades, ¿ya? Puede ir por especialidades. Cada quien va a ir a mediar en los casos que tenga el perfil de su especialidad. No les sugiero, no les recomiendo que se anden metiendo en todo tipo de mediaciones si no dominan la materia. No hagan eso, porque no se hagan todólogos, porque eso no es correcto. ¿Ya? Lo mejor es ser sincero. Mire, yo no domino la materia, pero le puedo recomendar a un colega que él domina la materia. ¿Ya? Entonces, en ese particular hay que tener cuidado. Vamos a saliendo porque ya me queda menos de un minuto. Tengo que ir pendiente de eso. Y nos reconectamos. Me dan chance porque ya les dije que es un poco lento este asunto. Vamos a reconectarlo. Yo les aviso en el grupo.